A continuación tenemos cloths y clothes. Cloths es fábrica textil, una tela, y es un sustantivo. Puede ser cloth, ¿sí? Tela en singular, y el otro puede ser cloth, que es en singular, puede ser un sustantivo o un verbo, ¿sí? Entonces estoy aquí escribiéndolo en singular. Tenemos, como digo, cloths y clothes. Esto, clothes, es ropa, o el verbo sería arropar. He clothes the poor man. Sí, él arropa al hombre pobre. Un ejemplo. Acá puede ser how much for the cloth. Puede ser, por ejemplo, tablecloth. ¿Sí? Una tela para la mesa. ¿Cuánto cuesta? Siguiente tenemos mist y midst. Este de aquí es un poquito difícil de pronunciar por la D que está en el medio. Pero básicamente estas dos se pronuncian tal como está escrito. Mist y mist. Midst. La primera quiere decir una llovizna. No sé si ustedes se han fijado cuando en unas partes calurosas ciertas regiones colocan unos ventiladores o la gente camina con unos ventiladores portátiles por el calor, pero al mismo tiempo emite agua. Esa es una lluvia pequeña, una lluvia. Entonces a eso se refiere aquí. No es una lluvia pesada, pero es una lluvia como en gotitas, como en una nube de agua o una neblina. A eso se refiere mist. ¿Sí? Pueden buscar ejemplos en internet. Hay fotos para que lo vean. Por ejemplo, acá veamos si aparece algo mist. Sí, así por ejemplo aquí aparece más como neblina. Veamos así, si ponemos acá. Sí, esos de aquí tienen por ejemplo agua que emite al encender el ventilador para refrescar mejor. Ellos emiten mist. ¿Sí? Vamos a ver, siguiente tenemos reliance y reliant. Vamos a ver, reliance se refiere a dependencia, ¿sí? Confiar en algo, en alguien, es un sustantivo, ¿sí? Tener dependencia, confianza en alguien. Sí, aquí por ejemplo dice the farmer's reliance on pesticides. El granjero se confía o tiene confianza en pesticidas. Reliance. Y tenemos acá reliant, que es en cambio el adjetivo. Algo que califica a una persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la compañía dice que confía bastante en el mercado para bebés. They rely on. Reliant on. ¿Sí? Se confía mucho en el mercado de bebés. Entonces, tenemos que este es el adjetivo y este de acá es un sustantivo. Reliance, reliant. ¿Sí? ¿Es usted una persona en la que se puede confiar? Am I a reliant person? ¿Sí? Reliant es el adjetivo de la persona. ¿Sí? Una persona confiable. Siguiente tenemos doting y doting.
¿De dónde vienen estas? La primera viene de dote, ¿sí? Y la segunda viene de dot, punto, ¿sí? Entonces la doting quiere decir puntuación o puntuar, ¿sí? Puntuación o puntuar. Vamos si lo puedo colocar en así. Perfecto. Y dote es tener, parecería que significa o les da a entender como dotar, dotación, dar, dotar a alguien de algo, pero en realidad no es eso. Es como más o menos la palabra en inglés que es excitement o exciting, sí, exciting, que en español posiblemente se lo vea como excitante, pero la traducción mejor de esto es emocionante. ¿Sí? Yo escuchaba en un programa el otro día que una persona que no es el español su primer idioma, decía, ¿te sientes excitada, excitado hoy? Estaban hablando de que se iban de viaje, pero estaba usando mal la palabra. No sé, ya saben que en español eso no suena muy bien cuando se quiere decir emocionado. En este caso, dote quiere decir añorar. Vamos a mirarlo acá. Sí, afectuoso, tener afecto a alguien. Sí, por ejemplo, aquí me parece que hay un ejemplo que dice eh, all her doting admirers, sus adorados admiradores. ¿Sí? Una madre que se adora. His doting mother. ¿Sí? A eso se refiere dote. Veamos la siguiente parte. Tenemos buffet, buffet. Este de aquí se pronuncia de tres formas, básicamente. Buffet, buffet o buffet. Buffet es la palabra, es la pronunciación que ustedes van a escuchar más acá en Estados Unidos. Buffet, buffet, con una acentuación en la E. Buffet. Buffet es cuando se va a un restaurante donde hay mucha variedad de comida. Sí, normalmente el buffet acá en Estados Unidos es un lugar donde se va y se come ilimitadamente. Se paga una sola vez y se come las veces que uno quiere. Y la misma palabra, pero se pronuncia buffet, quiere decir bofetada. Buffet. Sí, se pronuncia más asentado la B, buffet. El acento es más en la parte de la U y se pronuncia como una O. Entonces, buffet. Buffet es abofetear a alguien. Sí, abofetear, bofetada. Entonces, cuidado con estas pronunciaciones y como qué es lo que quieren decir. Se escribe exactamente igual. Siguiente tenemos rise y raise. Estas palabras es más o menos como el caso que ya vimos anteriormente, como lie y lay. Sí, lie y lay. Son palabras que se pueden confundir, que son muy parecidas. Sí, hay otro caso también que no se me viene a la mente este momento, pero rise es en el sentido de eh, elevar, elevar. Sí, veamos si es que aquí hay una traducción. Les aconsejo en este caso, en este par de palabras, como en otros casos que les había indicado, ir mirando los casos y los ejemplos para que lo vayan aprendiendo. Yo diría que es la forma más acertada de hacer. Es lo que recomiendan cuando he estado estudiando palabras que me causan mucha confusión. Y muchas veces dicen que a la final es mejor
mirar los casos y los ejemplos en los que se aplican. Por ejemplo, digamos, una persona como Jesús se elevó de la muerte. ¿Sí? Digamos, Jesús rose. Ya ven que el tiempo pasado de rise es rose. Rose from the dead. Entonces, cosas así, ejemplos así, lo van a ir aprendiendo para que sepan cómo se usa. Por ejemplo, en el otro sentido de acá, raise es elevar o criar. Sí, elevar. Por ejemplo, entonces, se dan cuenta en este caso que las dos palabras son muy parecidas, elevar y elevar básicamente. Por ejemplo, una persona hace, para levantar la mano en una clase, un estudiante, que hace rise o raise. Si una persona hace, por ejemplo, es aquí raise, el profesor dice raise your hand. ¿Sí? Levante su mano. Raise es un poco en el sentido de que algo ocasiona que se levante, que haya un movimiento de levantarse. En este caso, uno hace que se le levante la mano. Raise your hand. También hay otro ejemplo que es criarse. Criarse en cierta ciudad, por ejemplo. I was raised en, qué sé yo, Argentina. Fui criado en Argentina. Criado. Sí, y hay muchos casos, ejemplos que les aconsejo que lo vayan viendo para que se den cuenta de cuándo tienen que usar rise y cuándo tienen que usar raise. La pronunciación de ambas es confusa en el sentido de que se puede mezclar cuando uno quiere decir raise y pronuncia como rise, o uno quiere decir rise y pronuncia como raise. Sí, entonces yo lo que hago en mi caso es me he aprendido los usos, cuando se utiliza y me los he memorizado. Entonces pongo atención cada vez que hay estas palabras, estos verbos, en cómo se usa y así pues me los aprendo y me los tengo en cuenta. Vamos a ver el siguiente par. Tenemos egress, egress. Egress, el uno es un sustantivo y egress es un verbo. Sí, el uno es un sustantivo y el otro es un verbo. Pero hay una pequeña diferencia en la pronunciación. Egress es cuando se pronuncia como un sustantivo. Se pronuncia más acentuadamente la I. Egress. Egress. Esto quiere decir salida. Salida. Pero como verbo es egress. Se pronuncia más asentado en la parte final. Y es el verbo. En cambio este de aquí es un verbo y es salir. ¿Sí? Salida, salir. Pero se escribe exactamente igual. Pero dependiendo de qué es lo que quiera decir, si es un sustantivo o un verbo, tiene que pronunciarlo diferente. Parecido a palabras que ya vimos más anteriormente, ¿no? Siguiente parte tenemos closets y closest. Sí, closets y closest. Des en cuenta que hay una variación, una pequeña diferencia aquí con la T. Closets básicamente es armario o armarios, que está en plural. Armarios, donde se pone la ropa, ¿no? Y closest es el más cercano, lo más cercano a algo. Closest.
Por ejemplo, which is the closest city from here. ¿Cuál es la ciudad más cercana de aquí? Una vez estaba yo escribiendo un correo electrónico y estaba utilizando la palabra closest. Quería utilizar closest. Y cuando el autocorrector del correo electrónico no me corrigió, hubo un momento que me confundí y dije, ninguna de las dos da un error a lo que se está escribiendo. Pero en un momento paré y miré a decir, dije, esta palabra está medio rara la forma que se deletrea. Y esto más o menos ya un par de años atrás me di cuenta que eh, esas dos palabras son muy parecidas en la forma en que se escribe. Y casi envío el correo electrónico de esta forma, con closets, cuando yo en realidad quería decir closest. ¿Sí? Entonces tengan cuidado. Esto era una compañía que yo estaba trabajando y pues se ve muy mal cometer esos errores, ¿no? Es como les digo, yo casi uso la palabra closets. Siguiente par, globe y globe. Globe con la V, es una V muy suave como se pronuncia globe, globe. No se cierran mucho los labios, ¿no? Con esta V. Con la B acá se cierran los labios mejor. Globe, globe. Glove es guante y globe es planeta. Globo terráqueo, por ejemplo. El planeta Tierra. Hace un tiempo, hablando de estas palabras, de estas B y B, tuve un problema, cosas que a uno lo frustran cuando el inglés no es el idioma de uno. Estaba trabajando en una piscina donde a veces llegaba el FBI, ¿sí? El FBI. Y para mí fue algo novedoso porque nunca había visto esto. Entonces mi jefe pasó un día eh, y yo le digo en inglés, so is it common to see the FBI here? Pero mire de la forma que él me la entendió, así, FBI here. Me frustré tanto porque esta persona me decía, como 3 veces me dijo, ¿qué? ¿What? Y yo decía, the FBI. Y él otra vez me dice, ¿what? The FBI. Yo otra vez le decía, the FBI. Y se queda así. Y ahí me di cuenta que lo estaba pronunciando mal o a pronunciarlo mejor tal vez ya me iba a entender. Y ahí lo pronuncié muy claramente. The FBI. Me tocó cerrar los labios para que él se diera cuenta de lo que estaba yo pronunciando. The FBI. The FBI. Entonces ahí me entendió, me dice, oh yeah, they come sometimes. Así me dice, ¿no? Pero la primera vez él me escuchó como así, FBI, porque ya saben que el idioma del español uno a veces es medio vago la forma que pronuncia con los labios, no lo pronuncia bien. Siguiente tenemos valet y valet. Valet y valet. Los dos se pronuncia básicamente igual, ¿sí? Pero el uno quiere decir ballet como cuando uno se va a un teatro, ¿no? Y hay el baile de ballet artístico, ¿sí? En cambio el de acá, ballet,
es cuando uno le da las llaves llega a un lugar y le da las llaves del auto a una persona para que le parquee el auto. ¿Sí? Es un servicio, ¿no? Pero básicamente los dos se pronuncian igual. Valet y valet. Valet, valet, valet. Valet, valet. ¿Sí? Tenemos sweep y swipe. Sweep y swipe. Sweep es barrer, ¿sí? Limpiar el piso, ¿sí? Barrir, barrida, barrer. ¿Sí? Y swipe es, aquí hay una traducción que dice golpear, pero es también como insertar, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno dice está en un lugar donde está comprando algo, y le dice swipe your car, pase. ¿Sí? Swipe puede ser como pase. Swipe. ¿Sí? Por ejemplo, swipe your car para pagar. Swipe your car. La tarjeta de crédito, ¿no? Pase la tarjeta de crédito. Cuando uno lo desliza. Eso también puede ser otra la traducción. Deslizar, pasar. O pasar. En el sentido de que se desliza la tarjeta, se la pasa por un lector. ¿Sí? Siguiente tenemos ripe y rape. ¿Sí? Aquí les voy a contar una anécdota. Primero les voy a explicar qué significa ripe. Quiere decir maduro. Por ejemplo, una fruta que está madura. Ripe. ¿Sí? The apple is ripe. O digamos, the banana is ripe. Suena mejor. It's ripe. The banana is ripe. ¿Sí? Vamos a ver que este de aquí es un adjetivo. Y rape quiere decir, violación, cuando se comete un acto ilícito de violar a una persona. Eso quiere decir rape. Rape. En un caso que yo estaba conversando con una persona hace muchos años, estábamos hablando de frutas y de comida y cosas así. Y esta persona me preguntó, ¿qué son qué son los plátanos? O qué hay en tu país, qué te gusta en tu país. Y yo le decía, me gusta esta fruta, pero me gusta más cuando ya está madura, when it's ripe. ¿Sí? I like it ripe. ¿Sí? Me gusta la fruta cuando está madura. Pero en un momento yo le dije a esta persona, I like it ripe, rape. Le dije a los dos así, ripe, rape. Quería que él me corrija. Y me dice, ripe. Me dice, yeah, ripe. Él me dice, sí, yeah, ripe. Eso fue hace muchos años, cuando no tenía todavía tanta destreza en el idioma. Pero ahora ya no cometo esos errores, pero hay que tener mucho cuidado, no puede prestarse a ese tipo de confusión. Luego tenemos especially y especially. Especially y especially. Esta palabra de aquí me costó un poco de trabajo darme cuenta y entender cuándo se utiliza. Parece que son básicamente las mismas palabras, pero hay una diferencia. Especially en este de aquí con la E quiere decir especialmente, específicamente. A eso se refiere.
Para que se memoricen, yo les aconsejaría que utilicen la ES para que correlacionen en su mente con la palabra específico. Específico. No especial, sino específico. Y esta de acá sí es especial. Especialmente, y este de acá es específicamente. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado con eso porque hay mucho debate sobre estas par de palabras porque algunos dicen que no hay mucha diferencia, que sí, que no. Pero en realidad yo me he puesto a estudiar esta palabra y sí hay diferencia. La forma que uno lo usa es muy importante. Eh, o sea, ¿qué es lo que uno quiere decir? Por ejemplo, vamos a decir, this is specially made for you. Está especialmente hecho para ti. ¿Sí? Que también podría decir está hecho específicamente para ti. Pero ustedes se van a dar cuenta que en español, de la forma que yo lo estoy traduciendo, sí tiene un poco de diferenciación, ¿no? Porque si ustedes dicen especialmente para ti, es como, suena como que un regalo, ¿no? Este es un regalo que está especialmente hecho para ti. Pero si lo dice específicamente para ti, tal vez sea como que alguna cosa que es específica para esa persona porque tiene, qué sé yo, alguna necesidad. Si se dan cuenta, en español, sí, por ejemplo, en español no es lo mismo que uno diga, esto es específicamente hecho para ti. ¿Sí? Específicamente hecho para ti. No es lo mismo que uno diga, esto está o es especialmente hecho para ti. ¿Sí? Si se dan cuenta de la diferencia, entonces aquí en inglés es exactamente igual. Ahora, si ustedes se ponen a estudiar este par de palabras, van a ver que specifically con la E aconsejan que lo use cuando se quiere dar a conocer la segunda parte de lo que se está hablando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, she likes animals, especially ¿qué? ¿Qué le ponemos? Especially cats. Eso recomiendan aquí que utilicen especially como la segunda parte de lo que está diciendo en la primera parte. Eso les va a ayudar mucho. Acá hay un sitio que lo podemos mirar para que ustedes lo vayan analizando. Vamos a poner especially. Váyanse a este sitio web que dice yourdictionary.com. Se van a sentences y aquí pueden colocar especially. Si ven aquí, por ejemplo, dice I enjoy traveling, especially. ¿Sí? Si ven que es como una segunda parte, especificando más exactamente de lo que está hablando en la primera parte. ¿Sí? A person could change a lot in few years, especialmente o específicamente when they were that young. Específicamente cuando ellos fueron más jóvenes. ¿Sí? Y aquí en la anterior palabra que vimos también pueden utilizar este mismo sitio para que vayan viendo las diferencias con rise y raise. Aquí pueden ir viendo bastantes oraciones para que les vaya guiando y cuándo utilizar rise o raise. She started to rise from her chair. Ella se empezó a elevar, a levantar.
¿sí? Y rise. I can rise the baby. Elevar, levantar. Sí, es una acción de levantar. Bueno, sigamos al siguiente par. Tenemos breathe, breath y bread. Breathe, bread y bread. Breathe quiere decir respirar, respirar. Y este es un verbo. Bread es el sustantivo, respiración. Breathe, respirar, como un verbo. Y breath, respiración. Si por ejemplo una persona dice, I'll give you 5 minutes to catch your breath. Es una palabra común que se utiliza en el idioma inglés. Catch your breath. Como quien dice, te doy 5 minutos para que te estabilices o para que te pongas bien. ¿Sí? O más literalmente para que recuperes tu respiración. Y la otra, breadth, es ancho, ancho o anchura, que es parecido a width. El width es el ancho de algo, el ancho en el aspecto de medida, pero width está más relacionado a un número, por ejemplo, 4 pulgadas, 5 pies, 7 metros. ¿Sí? La anchura en base a números, una medida. Pero a veces uno quiere decir, es el ancho de, tienes una anchura de entendimiento, por ejemplo, tu anchura de sabiduría. Breadth of wisdom, por ejemplo. Breadth of wisdom. El ancho de tu sabiduría. O el breadth de conocimiento. Breadth of knowledge. El ancho de tu conocimiento. El ancho de tu conocimiento. Knowledge. Sí. Aquí no puede decir la anchura de tu conocimiento, un width, porque está hablando de una medida. Aquí está hablando de una medida. ¿Cómo se mide el conocimiento? Con medida en números. No tiene sentido. Entonces, sí. Así, without knowledge, small. No está bien dicho. ¿Sí? Entonces, a veces la anchura de algo que no se refiere a números es cuando se usa con breadth. ¿Está bien? Siguiente tenemos luz y luz. Luz y luz. Básicamente la misma pronunciación, pero este de aquí, luz, quiere decir flojo, un verbo, y luz es perder, también es un verbo. ¿Sí? Perder. Es muy parecido a las dos palabras y por eso la he puesto aquí. Inclusive gente de habla inglesa cometen el error de utilizar esta palabra. Una vez un compañero, cuando yo estaba renuncié a una compañía para irme a otro trabajo y básicamente después le envié un mensaje de texto a un compañero, al supervisor, que tenía que informarle que ya había puesto la renuncia con el gerente.
Y básicamente le decía a él para que sepa, ¿no? Como cortesía. Pero le envié mensaje de texto nada más. Y él me puso I hate to lose you, así. ¿Sí se dan cuenta? Hasta personas de habla inglesa cometen esos errores. Entonces aquí está mal en el sentido de lo que estábamos hablando. Lo correcto es I hate to lose you. ¿Sí? Aquí quiere decir lamento perderte. O lamento que te vayas. A eso se refiere, ¿no? Pero en inglés utilizan esta expresión, I hate to lose you. O, hate, que es odiar, odio perderte, ¿no? Odio perderte. Pero la traducción más amigable sería lamento. Es una frase común que se usa en inglés. Mientras tanto que acá está diciendo lamento soltarte. Soltarte o aflojarte, ¿no? Aflojar. Lamento aflojarte. Algo así. Entonces, mucho cuidado con esa palabra, esas dos. Luego tenemos hanger y hanger. Los dos se pronuncian de la misma forma, pero la primera quiere decir hanger, quiere decir colgador, un colgador de ropa. Y hanger acá quiere decir hangar, donde se guardan, por ejemplo, los aviones en el aeropuerto. ¿Sí? They position the airplane airplane in the hangar for maintenance. Posicionaron el avión en el hangar para mantenimiento. Sí, maintenance, con la E. Estaba cometiendo el error. ¿Sí? A eso se refiere el hangar. Luego tenemos scraping y scrapping. Los he colocado así para que vean que solo con una P ya se comete el error o hay la diferencia, ¿no? Scraping viene de scrape, que quiere decir raspar. Y scrap quiere decir desechar o chatarrear con una R, chatarrear. No sé si pero tal vez sea con una R, pero o desechar, digamos así. Desechar. ¿Sí? A eso se refiere, scrap. ¿Sí? Entonces la pronunciación también es diferente, ¿no? Scraping, scrapping. Luego tenemos canvas y canvas. Misma pronunciación, pero una diferencia totalmente, pues nada que ver la una con la otra. Canvas es el lienzo que uno utiliza para pintura. Cuando un artista va a pintar sobre una tela, esa es el lienzo, ¿no? Básicamente se conoce como canvas.
Pero también existe Canvas con doble S, que quiere decir solicitar votos. En épocas de campaña, los políticos van y hacen Canvas para solicitar votos, ¿sí? a la población. Entonces ellos hacen su campaña y solicitan votos a la población, ¿no? Solicitar votos a la población electoral. Sí, no sé si aquí un ejemplo dice, in each ward, 2 workers canvassed some 2,000 voters. Sí, lograron tener unos 2,000 votantes más. Estaban trabajando por ese objetivo. Sí, muy común esto en época de votaciones, ahora que por ejemplo ya vienen las votaciones para presidente otra vez. Luego tenemos strobe, strobe, strobe y strobe. Strobe es el tiempo pasado de strive. Strive quiere decir tratar de mejorar, esforzarse. ¿Sí? Strive. Entonces tenemos strive y el tiempo pasado de strive es strobe. Y strobe es flash, es en flash. Por ejemplo, en los camiones que van por las carreteras es muy común ver a un camión con una strobe light, una luz que está haciendo flash. Por asuntos de seguridad, les piden a los camiones que lleven estas luces para que haga un poco de flash de vez en cuando, dependiendo de las circunstancias. O sea que la luz se enciende y se apague rápido, ¿no? O como por ejemplo cuando uno está en una discoteca o hay juegos de luces, en un evento de un concierto, algo así. Hay muchas de estas luces que hacen flash. Esas son strobe lights. ¿Sí? Siguiente parte tenemos desert, acento en la E, desert y desert, desert, desert. Aquí el acento más o menos por aquí. Eso también me ha pasado a mí hace unos años. Estábamos en una cena y le digo a una compañera, no te preocupes si te dejamos desert. Quise hacer una broma y no me salió. Desert es desierto. Dessert es postre. En la comida, cuando ya se termina de comer, hay un postre al final, ¿verdad? Algo dulce. Dessert. Entonces yo le dije a esta persona por hacer una broma. Llegó tarde a la comida. Y ya todos habíamos terminado de comer. Entonces yo le dije, don't worry, we saved you dessert. Si se dan cuenta lo que dije, posiblemente hasta se escuchó como un poco ofensivo. Yo lo que quería decir es, don't worry, we save you dessert. ¿Sí? Siguiente parte tenemos insulate y isolate. Esto es aislar. Aislar, aislar. Ambos son aislar, pero ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, cuando se usa un aislante en una instalación eléctrica, se utiliza una cinta aislante y esa cinta se convierte en un aislante, ¿sí? Para aislar cables de corriente, ¿sí? Para que no haya problemas con la instalación eléctrica. Entonces eso se convierte en un aislante. Por ejemplo, una cinta, como digo, se convierte en un aislante. Esto es insulate, ¿sí? O por ejemplo,
Las casas en Estados Unidos tienen entre las paredes un aislante para guardar el calor o para guardar el frío, dependiendo de la temporada. Entonces eso es un aislante, insulate, o la acción de hacerlo, que es un verbo. Sí, insulate. They insulate. They insulated a house, por ejemplo. Es un verbo también. Como puede ser un sustantivo. Pero tenemos acá isolate. Isolate es aislar, pero en el aspecto de, por ejemplo, aislar el problema. ¿Sí? Aislar el problema. O una persona se aísla de otra persona. ¿Sí? He isolates from us. Él se aísla de nosotros. Una persona solitaria. Luego tenemos dear y dare. Dear y dare. Dear es querido. ¿Sí? My dear friend, por ejemplo. Y luego tenemos dare. Dare tiene algunos significados que uno de ellos puede ser atreverse, arriesgarse. Por ejemplo, do you dare to do that? ¿Te atreves a hacer eso? Luego tenemos state y state. State y state. State con una E quiere decir bienes raíces. Bienes raíces. Por ejemplo, una casa es un state. House, por ejemplo, equal state. ¿Sí? Y state sin la E es un estado. ¿Sí? Por ejemplo, Texas State. Texas State. ¿Sí? Sí, también puede ser una circunstancia, un estado de algo, ¿no es cierto? Aquí hay varias más ayudas, más traducciones. En el caso que yo les estoy diciendo, estamos hablando de una provincia, un estado, de una región del país. ¿Sí? Acá, en cambio, the state of the company está hablando del estado de la circunstancia. ¿Sí? Una condición particular. Y el otro, como les digo, es una propiedad. State. Si veamos si es que hay algún ejemplo por aquí. Pero bueno, esa es una propiedad, como les digo, ¿no? Aquí está un ejemplo. He left an estate worth. ¿Sí? Dejó una propiedad que vale $610,000. Ya eso tal vez se puede traducir mejor, una propiedad, estate. Siguiente tenemos Paris y parties. Esto es algo que pasó hace un tiempo con un amigo. Él decía, I like going parties. ¿Sí? Pero la forma que él lo dijo nos confundió a todos porque yo lo entendí que lo dijo así.
de la forma que lo pronunció muy raro. Es una persona que, pues el inglés no es el primer idioma de esta persona. Así. Dice, I like going to parties. Entonces, entendimos que quería decir parties. Sí. Entonces, esto generó un poco de confusión. Algunos pronuncian como parties. Otros pronuncian como Paris. Paris. ¿Sí? Entonces se confunde un poco esta palabra con este de acá. Parties. Parties. Aquí se pronuncia un poquito la T, un poquito se acentúa aquí. Parties. ¿Sí? Mi forma de ver, para no generar confusión, prefiero pronunciar la A como la A suena como una E. Entonces se pronuncia Paris. Paris. ¿Sí? Siguiente parte tenemos anyway y anyway. Anyway, así unido, quiere decir está de todas formas, de cualquier manera. Aquí tenemos una traducción de todas formas, de todos modos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cómo se pronuncia, cómo se escribe esta frase y qué es lo que uno quiere decir. Si lo escribe separado, está diciendo otra cosa, quiere decir any, cualquiera, y way, vía, cualquier vía. Any way, cualquier vía. ¿Sí? Por ejemplo, alguien le pregunta, which way should I go to? Which way should I go to? Y digamos que es mensaje de texto para ponerlo más fácil para el ejemplo. Aquí alguien le pregunta, ¿por dónde debo ir? Y usted no le va a decir anyway. Le está tratando de decir aquí de todas formas. Cuando usted lo que quiere decir es anyway, cualquier vía. ¿Sí? Cualquier vía, porque cualquier vía te va a llevar al mismo lugar. ¿Sí? Y ya digo, si es que todavía genera esto un poquito de confusión, pueden mirar ejemplos, ¿no? Es la mejor forma que pueden darse cuenta o mirar cómo se utiliza la palabra en la mejor o la forma correcta. Entonces, digamos, anyway es como para darle continuidad a algo que va a decir, ¿sí? O un paréntesis. Dice algo, dice algo, dice algo, dice algo, y después dice anyway, como para cambiar el tema. De todas formas, y sigue diciendo algo más, ¿no? Siguiente tenemos cringe y grinch. Cringe es encoger, que se encoge, por ejemplo, uno se encoge a veces del miedo. Cringe, encoger. Sí, es un verbo y significa encogerse. A veces uno se encoge del miedo, ¿no? Y Grinch es un aguafiestas. No sé si se acuerdan de esa película, El Grinch. Esa persona de color verde en la Navidad es un aguafiestas, es un Grinch. Entonces, he querido colocar esta palabra aquí porque a veces he querido decir cringe, the news, por ejemplo, the news, cringe my skin. Porque es una palabra, una frase que se usa a veces. Y yo la he querido utilizar también para mis conversaciones. Pero a veces me he confundido diciéndolo como Grinch en lugar de cringe. Sí, lo he dicho como cringe. Cuando lo que quiero decir es, perdón, lo digo como Grinch cuando lo que quiero decir es cringe. ¿Sí?
Siguiente parte tenemos guess y guessed. La primera quiere decir adivinar y la siguiente quiere decir invitado. La razón por la que puse esta palabra aquí es porque muchas veces me pasó que alguien me preguntó, por ejemplo, how was last night? O how was dinner? Por ejemplo, ¿cómo estuvo la cena? How was dinner? La razón por la que un amigo me preguntaba esto, y me pasaba muy seguido porque en mi casa nos ha gustado tener invitados para almuerzo o cena. Y se invita a alguien, ¿no? Esa persona se convierte en un invitado, un guest. Y yo respondía, oh, yeah, we had, we had a new guest. Eso es lo que yo debía decir, pero yo a veces decía, uh, oh, we had a new guest. ¿Sí? Entonces, en este caso, por lo que yo quería decir, esto está mal. Y esto es lo que yo debía decir. Entonces, tal vez les va a parecer que no es tan difícil estas dos palabras, no, no es complicado, pero en el momento de uno hablar, sí es un reto a veces. Cuando el idioma no es, cuando el idioma es uno que está aprendiendo. ¿Sí? Entonces, cuidado en cómo uno pronuncia. Y a veces, como digo, los latinos tenemos esa mala práctica de no pronunciar bien las palabras. Y el inglés es un idioma que las palabras se pronuncian muy, muy claras. Hay ciertos quiebres en la frase que hace que se entienda bien. Entonces si uno dice, yeah, we had a new guest, así se pronuncia como quiera, no se entiende bien. Pero si uno lo dice un poco más acentuado, por ejemplo, yeah, we had a new guest, al final que uno un poquito pronuncia ya con la T, sí se entiende mejor. Siguiente tenemos Vaseline y baseline. La razón por la que quise poner este par de palabras aquí es muy sencillo porque muchos años atrás me pasó que en el trabajo estaba yo leyendo un libro, un documento técnico, y mi jefe llegó y me empezó a preguntar que por qué habían habido unos ciertos problemas. Y yo le subrayé en un manual que había encontrado esto, unas instrucciones, y en una de las partes de las instrucciones comenzaba diciendo, this is a baseline. Y ahí decía 1, 2, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo le dije a mi jefe, mire, aquí dice que esta es una vaselina. No sé por qué, pero eso dice aquí. Tal vez sirve para esto, otro. Yo le estaba explicando. Y no me di cuenta, años después me di cuenta que lo estaba pronunciando mal. Baseline es una base que quiere decir eh, un lineamiento, como decir un lineamiento base, una parte básica. No sé si aquí hay una traducción más fija, mejor. Línea base, ¿no? Eh, le da una base a alguien para seguir una instrucción o simplemente es la base de algo, ¿sí? En el aspecto de, qué sé yo, de instrucciones, como digo. Eh, pero en cambio, como ustedes saben, Vaseline es un producto, como una crema, ¿no? No sé si aquí hay una traducción para eso, pero vaselina, lubricante, ¿no? Es un lubricante, como dice aquí, en base de petróleo, como un gel. Sí, esto es muy común, vaselina.
Pero tomen en cuenta, ¿no?, que les estoy dando este ejemplo para que vean lo que a mí me pasó y espero que ustedes no cometan o no hayan cometido ese mismo error. ¿Sí? El siguiente tenemos steer y steer. Básicamente la misma pronunciación, pero en la primera quiere decir, steer quiere decir conducir o guiar. Se utiliza, por ejemplo, en un auto, uno está manejando y cuando uno conduce, uno lo que hace es conducir el auto. Lo lleva de un lado a otro. Cuando gira a la derecha o gira a la izquierda, está conduciendo. Está haciendo, gira las llantas un poco a la izquierda o a la derecha, entonces está guiando o conduciendo ese vehículo. A eso se refiere steer. ¿Sí? O por ejemplo, un trineo. Uno guía o gira o conduce un trineo. ¿Sí? Pero steer con una I quiere decir agitar. ¿Sí? Por ejemplo, en una película de Superman, una voz le hablaba, la voz de las guías de Superman le decían, "You are in this planet to steer the um, uh, to steer uh, the love in others", para agitar el amor a otros. ¿Sí? Agitar, revolver, menear, ¿sí? Algunas traducciones que hay aquí. Y obviamente, pues, ya saben que a veces las palabras tienen varios significados, ¿no? Pero en este momento nos vamos a focalizar en este de acá. Mover, agitar. Entonces, en la película lo que le decía la voz de la guía de Superman es: "Tú has venido a este planeta para agitar el amor de otros". ¿Sí? Como quien dice, para inculcar. ¿Sí? Inculcar. Siguiente, tenemos angle y angel. ¿Sí? Escriben muy parecido, pero se pronuncian, básicamente son palabras que no tienen nada que ver el una con la otra, ¿no? Angle es un ángulo, por ejemplo, el ángulo de un triángulo, y angel es un ángel, ¿no? Entonces puede haber ahí un poco de confusión. Luego tenemos save y save. Save y save. Save como verbo, guardar, guardar, y save como adjetivo, un adjetivo. Aquí les voy a contar también un ejemplo de lo que me pasó a mí. Una persona me envió un mensaje de texto porque le estábamos preparando una sorpresa para alguien. Y esta persona me dice en el texto algo así como: "Don't tell, it's a surprise". Ah, sí. Y yo le digo: "No worries. The secret is safe with me". Entonces aquí analicemos un poco lo que está aquí pasando. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir? Lo que yo estoy tratando de decir es: el secreto está a salvo conmigo. Pero este es un adjetivo que yo debía haber usado. ¿Qué está a salvo? El secreto, ¿no es cierto? Entonces este es el adjetivo. El adjetivo es que el secreto está salvado. Pero en cambio yo aquí utilicé el verbo, que es guardar, el tiempo pasado de guardar. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo diciendo aquí? Que el secreto lo guardé, lo tengo guardado conmigo. ¿Sí? Se siente, tal vez esto se entendió así como medio raro, extraño,
El secreto está guardado. ¿Está guardado en dónde? En mi bolsillo. Cuando en realidad lo que debía haber es utilizado el adjetivo, que el secreto está a salvo. ¿Sí? Pues es la forma de que se dicen estas frases, ¿no? Como por ejemplo, me gusta ponerlo en el caso de español, pasarlo a español para que ustedes digan, no, pero sí se puede usar así, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es el problema? Entonces veamos si tiene problema cuando alguien le responde de la siguiente forma. Ah, ahora vamos en español, ¿no? No digas nada. No digas nada, es un secreto. Y ahora ve, no te preocupes, el secreto está a salvo conmigo. Así es como uno lo dice, ¿no? En español. Ahora, ¿qué pasa si yo lo digo? Digamos que estoy aprendiendo en español. Yo lo digo así, está. ¿Qué les parece? No te preocupes, el secreto está guardado conmigo. Tal vez sí, tal vez no. Pues si uno está acostumbrado a decir está a salvo, pues es diferente, ¿no? Entonces, básicamente es lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Vamos a ver, siguiente. Take away, take away. Take away es usado cuando se está aprendiendo algo. Por ejemplo, se dice after the class, what is the takeaway? Takeaway es ¿qué aprendió? ¿Qué se lleva con usted? ¿Cuál es el takeaway? O también se utiliza cuando dice I'll have um, the food to take away, para llevar. La comida es para llevar. ¿Sí? Pero en cambio, take away, dos palabras diferentes, separadas, ¿sí? Es tomarlo y llevarlo. ¿Sí? No puede, por ejemplo, take, es una acción, ¿no? Es una acción. Take away this problem. ¿Sí? El jefe le dice a usted, llévate este problema, solucionalo. ¿Sí? Que no es lo mismo decir take away this problem. No, no está dando una instrucción, ¿sí? Entonces, esto tal vez sea otro caso para que ustedes vayan viendo ejemplos y se vayan dando cuenta cuándo utilizan uno y cuál es la diferencia con el otro. Veamos aquí alguna traducción para llevar, si en un restaurante para llevar comida, por ejemplo, como les decía. ¿Qué más aquí? Aquí hay más ejemplos. Fast food takeaway. ¿Sí? Veamos, es que aquí dice un factor primordial, un punto, una idea para recordar, el takeaway. ¿Sí? Algo para recordar, takeaway. Y take es el verbo y away es la parte que auxilia este verbo. Ambos combinados quieren decir llévatelo. ¿Sí? Que no es lo mismo acá, que es para llevar, y esto es un punto clave para recordar. Entonces, vayan viendo palabras, oraciones, como digo, para que ustedes se vayan dando cuenta de las diferencias, ¿no? Tal vez aquí solamente nuestra explicación no es suficiente. Siguiente tenemos guarantee y warranty. Guarantee y warranty. Esta palabra warranty
migrado ya a algo que es así. Guarantee. Básicamente guarantee es una garantía, ¿no? I guarantee you this is not going to happen again. Te garantizo que no va a pasar otra vez. O I guarantee I'll give you the warranty. Warranty es un documento, el documento de garantía. ¿Sí? Básicamente este es el verbo, pero este es un documento que da una garantía por escrito de, por ejemplo, algún artefacto, ¿no? Algún artefacto electrónico. Y otra vez más pueden mirar en el diccionario para que vean ustedes ejemplos, ¿no? Esté un poco más claro. Siguiente tenemos weary y weary. Weary y weary. Weary es alerta, estar alerta. Más o menos viene de la palabra war, cuando hay una guerra. Entonces worry es estar alerta a algo. ¿Sí? Y weary es desgastado, cansado. Weary, estoy cansado, estoy desgastado. Es un adjetivo. ¿Sí? Cansado, cansancio. Weary es, como les digo, está alguna acción que uno tiene que tener cuidado, ¿no? Luego tenemos beware y be aware, ¿sí? Como se ya están dando cuenta, he puesto algunas palabras que tienen estos casos, ¿no? Que se escriben juntas, pero cuando se escribe separado son otra cosa lo que se quiere decir. Entonces he llenado, como se dan cuenta, este curso con varias palabras así para que se den cuenta que uno puede cometer un error grave en lo que uno está escribiendo o qué es lo que quiere decir. ¿Sí? En este caso, beware es precaución. Como en los famosos dibujos animados se han visto que ponen esos rótulos. Beware of the dog. Cuidado con el perro. Pero be aware es esté alerta, tenga cuidado. O como dicen en ciertos países, ¿no? Abusado. Abusado. O sea, esté alerta. Fíjese que. Fíjese. A eso se refiere. Fíjese. Be aware. Sea alerta. Sea alerta. Fíjese. Be aware. Despierte. Be aware of the danger. ¿Sí? Sea consciente, también se puede traducir de esa forma. Sea consciente del peligro. En cambio, el de acá, una sola palabra, cuidado. Pero en cambio acá son sea consciente, sea precavido, sea alerta. ¿Sí? En cambio, esta es una sola palabra, cuidado. Cuidado esto, cuidado lo otro. Beware, beware. ¿Sí? Aquí he puesto junto varias palabras de estas que son muy parecidas, que pueden generar confusión. Al menos a mí me ha generado confusión, especialmente con este de aquí, sizzle. Y hay varias, ¿no? Tenemos drizzle, fizzle, grizzle, sizzle, frizzle, frazzle. Drizzle es llovizna. Fizzle es un sonido como de burbujeante, como cuando se tiene una soda en un vaso y empieza a escucharse esas burbujitas. Así, ¿no? Es un sonido. Grizzle es canoso. Canoso.
como cuando uno tiene las canas en el pelo, o grisáceo, por ejemplo, el oso gris, ¿sí? El oso grisáceo, grisáceo, gris, de color gris. Siso es un sonido cuando uno está cocinando, se está quemando, está cocinando la carne, y hay ese sonido como cuando uno fríe carne o tocino, y suena duro, ¿no? Ese sonido es siso. Por ejemplo, the meat comes in a sizzling plate. La comida viene en un plato que está eh, eh, cocinándose. Cuando uno le sirven un plato en un restaurante, a veces le sirven el estilo, es que el plato viene caliente, viene chamuscando, quemando, calentando. ¿Sí? No sé si puedo traducirlo aquí en español. Chisporreando, crepitar, chisporreante. ¿Sí? Frizzle es chamuscar, chamuscar. Por ejemplo, cuando uno cocina y le quedan le queda, por ejemplo, como chamuscadito los lados, chamuscado, más que dorado, chamuscado, no quemado, pero chamuscado. Eso es frizzle. Veamos si hay una traducción en español. Como curveado, dice aquí. No hay una traducción en español. Eso es lo que pasa, que hay palabras que son difíciles de traducir, pero se utiliza en inglés. Por ejemplo, un estilo de cocinar unas cebollas se llama, por ejemplo, frizzle onions. Cebollas fritas, como que dice, crocantes. Vamos a ver aquí, frizzle, a ver si lo podemos traducir. Frizzle, rizado, ¿sí? Rizado. Frizzle, arices, ¿sí? Rizado lo dicen acá. Y frazzle es chamuscado, quemado. También se utiliza cuando uno está cansado, está totalmente agotado. Una persona completamente agotada es frazzle. Acá hay un ejemplo que dice a frazzled parent, un padre cansado, completamente agotado o carbonizado. Por ejemplo, a frazzled cable, un cable que ha sido dañado por alto voltaje, se chamuscó, es un cable chamuscado, frazzled cable. ¿Sí?